Perfecto. Tengo inhabilitada la función de compartir la pantalla, Josué, como la vez pasada. Creo que ya. Ahora sí, ya, Creo que ya ahora lo sí, sé. ya, Josué. Sí. Ya. Bien. Iniciamos con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, a amarte y a servir de toda la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Empezamos nuestra segunda clase. Entonces, Mario, perdón. perdón, René. Mario, mira, tu pantalla de presentación se está reduciendo más. Le puedes dar si quieres cerrar o darle presentación en la parte inferior derecha si mueves tu mouse. Exacto. Ahí, no, ahí mismo donde estás no te cambies, de ahí en PowerPoint. Ajá. ¿La cierro y la vuelvo a abrir? No, sí, hay un botoncito que dice cerrar del lado izquierdo, si lo alcanzas a ver abajo, ahí como vas más abajo, más abajo, más abajo, Cerrar, ya lo vi. ahí. Ahí está. Ya se redujo ese espacio y ahora se aprovecha También, más para la imagen. también donde dice ortografía, al ladito de ortografía, la palabra ortografía, ahí del lado derecho en la parte superior, también tienes una X, hay una X ahí al lado de ortografía. A ver, permíteme. Abajo. Ah, ya lo Dice la vi. palabra ortografía. Raíz. Hay una X, hay una X. Allá la vi. La X a la Exacto, derecha. exacto. Del lado derecho es esta. Cerrar. Sí. Listo. Ya con eso ampliamos más Me la parece pantalla, que ¿verdad? ya ya se ve mejor. Exacto. Totalmente de acuerdo, René. Gracias. Muy bien. Iniciamos nuestro tema, que es la continuación del libro maravilloso de Proverbios. Recuerden que este libro lo escribió el hombre más sabio que ha existido, que es Salomón. Aunque el propio Jesús decía, aquí hay alguien más grande y sabio que Salomón. Obviamente el mismísimo Verbo de Dios. Bien, pero obviamente Salomón no se le quita su gran nivel de sabiduría y por eso no dejamos de agradecer este regalo maravilloso del libro que nos dejó de Proverbios. También se le achacan a él otros libros como por ejemplo Eclesiastés. No así Eclesiástico, que fue escrito por Jesús ben Sirac, que por eso se llama Siracide también. Bien, continuamos con el libro de Proverbios atribuido a Salomón. Capítulo 11, versículo 15. Termina mal el que es fiador de un extraño. O sea, se puede ser fiador, pero tiene que ser de alguien perfectamente conocido que sabemos que no va a defraudarnos. Capítulo 11, versículo 16. Los perezosos carecen de bienes, mas los diligentes adquieren fortuna. O sea, alguien perezoso necesariamente va a ir de más a menos. Y alguien que es diligente, que es movido, que aprovecha el tiempo, sin duda alguna mejorará su nivel económico.
Capítulo 11, versículo 17. El hombre generoso se hace bien a sí mismo, mas el cruel es su propio enemigo. Por eso, de las personas crueles que son con los demás y consigo mismos, cuidado, porque ellos son enemigos de ellos mismos, no solamente de los demás. Y por supuesto, todos los que le rodean, tarde o temprano sufrirán con él. Por lo tanto, es muy importante saber cómo es una persona con los demás, porque el que es generoso hará el bien con los que le rodean siempre y eso ayudará a que se disfrute de su compañía. Capítulo 11, versículo 19. El que practica la justicia le va bien en la vida, mas el que practica el mal acorta su vida. O sea, no solamente le va mal, sino su vida se verá disminuida, nos dice el libro de Proverbios. Y así lo vemos con los que, por ejemplo, viven relacionándose sexualmente con quienes no es su esposa, esposo, acortan su vida con muchas enfermedades. Capítulo 11, versículo 20. Los perversos son abominables para Dios, mas los íntegros le son gratos. O sea, el perverso no solamente es abominable para los demás, también para Dios. Capítulo 11, versículo 21. No quedará impune el malvado, mas el justo y su descendencia hallará gracia ante Dios. O sea, muchas veces piensan, esta persona sigue haciendo el mal y hace el mal y no aparenta que quedará con castigo. Tarde o temprano sufrirá el mal, el mismo mal que genera. No quedará impune, dice la palabra de Dios. Y su descendencia, fíjese, no quedará impune el malvado, mas el justo y su descendencia hallará gracia ante Dios. Por eso es tan importante relacionarnos con personas justas. Capítulo 11, versículo 31. Si el justo recibe en la tierra su paga, ¿cuánto más el impío y el pecador? Así que aquí en esta vida empieza el castigo, pero también el premio, como dice, el justo recibe en la tierra su paga. Aquí empieza el cielo. También lo decía Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, que aquí empieza nuestro cielo. Capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción ama la vida, mas el que odia la reprensión es un insensato que desprecia la vida. Por eso es muy importante que nosotros amemos ser instruidos y agradezcamos a quien se molesta por compartirnos información, porque el que agradece esos beneficios se merece otros. Y siempre necesitamos aprender en la vida. Nacimos para aprender y aprender y aprender y nunca terminaremos de hacerlo, porque la vida es demasiado corta para ello. Capítulo 12, versículo 2. La maldad no da estabilidad en nuestras vidas y la raíz de los justos no será arrancada de la tierra. O sea, el malvado, a pesar de que piensa que con su maldad traerá bienes mal adquiridos, no serán estables, no le darán estabilidad. Y otra vez vuelve a decirnos que los justos penetrarán en la tierra, sus raíces, no serán desarraigados. Acuérdense que esta es parte de las promesas del reino de Dios aquí en la tierra, que los justos poseerán la tierra. Capítulo 12, versículo 3. Los proyectos de los justos se basan en la equidad y la justicia, mas los del malvado en el fraude. O sea, los malvados sabemos que lo son porque hacen un fraude y otro, y en eso se pasan su vida haciendo fraude.
Por eso es tan importante que no le hagamos caso a una persona que hizo fraude, porque sin duda alguna lo seguirá haciendo. Y los justos, al contrario, buscarán siempre la equidad, o sea, la justicia. Y por eso es tan importante que con ellos nos relacionemos. Capítulo 12, versículo 8. El ser humano es estimado por su prudencia, pero el perverso corazón es despreciado hasta por los suyos. Es lo que decía hace rato. Por eso es tan importante que nos reunamos siempre con los justos, con los de corazón noble, porque el de perverso corazón termina por ser despreciado hasta por los suyos. Capítulo 12, versículo 10. El justo provee las necesidades de todos los suyos, incluyendo sus animales. Una vez me entristeció de una familia que tenía un perrito y que cuando murió la mamá, al perrito lo tiraron a la calle. No habían tirado al perrito porque vivía la mamá, pero nada más esperaban que se muriera la mamá para que tiraran al animalito. Yo les reproché lo que habían hecho. Obviamente, ninguno de ellos que estaban en esa familia eran justos porque no defendieron a su animal. Un animal que los había acompañado toda la vida. Mas los impíos son crueles con todos los que les rodean. O sea, no piensen que una persona de falta de piedad, o sea, de falta de temor a Dios, es bueno con algunos y malo con otros. No, normalmente el que es impío, o sea, el que le falta piedad y amor a Dios, es cruel con todos los que le rodean, dice el libro de Proverbios. Y tarde o temprano se descubre este mismo proceder, aunque aparentemente al principio lo ocultaba. Capítulo 12, versículo 13. Las palabras del malvado lo enredan en muchos líos, mas las del justo siempre lo hacen bien librado. O sea, el malvado con tantas mentiras se enreda en muchísimos líos, mas los del justo siempre lo hacen bien librado. ¿Por qué? Porque el justo siempre dirá la verdad, lo justo, lo correcto. Capítulo 12, versículo 14. Por los frutos de sus palabras recibe bienes el justo, y cada uno recibirá por sus obras el premio o el castigo. O sea, ya con las palabras, ya empieza a recibir bienes o males el que no es justo por las palabras, pero con las obras se consolida eso, y cada uno recibirá por sus obras el premio o el castigo. Capítulo 12, versículo 15. El insensato no sabe distinguir en sus obras lo que es bueno y malo, pero el sabio aprende de los errores y consejos que le dan los demás. O sea, el sabio no necesita experimentar el sufrimiento, basta con ver el sufrimiento ajeno que trajo un simple proceder o un simple hablar para aprender de esos errores de los demás. No necesita experimentarlos. Y obviamente aprecia el consejo. Capítulo 12, versículo 16. El insensato deja libre al momento su cólera. O sea, la desahoga el insensato. Pero el prudente se contiene y sabe disminuir las ofensas. O sea, el prudente busca contener su ira. El insensato la desahoga rápidamente, creyendo que con eso va a quedar bien. Y al final de cuentas queda mal. Por ejemplo, vimos el caso de Will Smith, que cuando un comentarista hizo un comentario acerca de su esposa, se enfureció y subió al estrado y le dio una cachetada, un, un bofetón. O sea, no supo contener su coraje, Will Smith. Y eso le trajo terribles consecuencias.
una multa de millones de dólares y sobre todo ser expulsado de la academia de Hollywood. Capítulo 12, versículo 18. El imprudente con sus palabras hiere como si fuera una espada. O sea, hay gente que cuando habla lastima a los demás. Ese es el imprudente. Mas la lengua de los sabios cura las heridas. Las heridas que producen las malas palabras de los demás. Busca cómo aliviar, cómo consolar, cómo tranquilizar. Y es que a veces una palabra mal dicha en un momento inoportuno puede encender el coraje. Y una palabra oportuna, bien dicha, puede calmar como una cubetada de agua la ira, el fuego del coraje. Capítulo 12, versículo 19. El que con sus labios ama la verdad permanecerá siempre, pero el de labios mentirosos dura poco. O sea, los labios mentirosos finalmente terminan por acortar la vida de las personas. En una u otra forma. Lo enredan en demasiados líos. 12:20. Amargura hay en el corazón del que trama el mal, pero los que buscan la paz, en su corazón hay alegría. O sea, muchas personas que traman el mal creen que van a tener mucho provecho con ello. Y lo único que van a tener, dice Proverbios, es amargura en su corazón. Pero en cambio, los que buscan la paz, en su corazón tendrán la alegría. Por eso es muy importante este tipo de libros sapiensales, conocerlos, leerlos, y no una vez, sino varias veces, porque nos ayudan a normar nuestro comportamiento en la vida. Y nos dan paz, nos ayudan a refrescar nuestros datos que luego se olvidan. Capítulo 12, versículo 21. Busca liberar al justo de adversidades, pero los injustos están colmados de males. O sea, el justo se libra de las adversidades, pero los injustos una y otra adversidad les acecha. Capítulo 12, versículo 23. El prudente oculta su ciencia, mas el insensato publica su necedad a todos. O sea, el prudente no anda exhibiendo su sabiduría, más bien su comportamiento y su silencio hablan de su prudencia, pero el insensato anda publicando a todos su necedad. Capítulo 12, versículo 27. El perezoso no cocina su pieza de caza, porque le da flojera lo que ha cazado. La mayor riqueza del hombre es su diligencia. O sea, es tan perezoso el que es flojo que ni siquiera prepara su comida y se le echa a perder cuando la ha cazado. En cambio, dice que la mayor riqueza del hombre es su diligencia. Diligencia quiere decir lo que es contrario a la pereza. Moverse desde temprano. Esa es la mayor riqueza del hombre, dice el 12:27 de Proverbios. 12:28. El sendero de la justicia trae la vida, pero el camino tortuoso del malvado lleva a la muerte. Esto precisamente nos anima a ese tipo de libros a amar la bondad, la justicia, la verdad, porque sabemos perfectamente que eso es lo único que nos conviene en la vida. Y lo otro, lo contrario a esto, lo único que nos es acortar la vida. Capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio ama la disciplina, pero el hijo necio no escucha la reprensión. O sea, esos hijos que en lugar de escuchar a las recomendaciones de la madre, del padre, las desoyen y dicen, no,
a mí no me importa eso. Eso es precisamente lo que pasó con Deovani, allá en Nuevo León. Una jovencita cuya mamá le decía, por favor no salgas, es ya muy tarde, te expones al peligro. Y sus amigas la dejaron en un Uber. Y finalmente supimos lo que pasó. Murió y la encontraron en un pozo de agua y todavía se está esclareciendo. Y el papá, Mario Escobar, decía como una lección para todos, por favor, hijos, escuchen a sus padres, no se arriesguen, no vale la pena una diversión contra la seguridad. Capítulo 3, el versículo 3. El que vigila su boca conserva su vida, pero el que es imprudente, el que imprudentemente abre sus labios, se pierde. O sea, tenemos que cuidar nuestros labios, porque con nuestros labios podemos hacer mucho bien, pero también mucho mal. Capítulo 13, versículo 6. La justicia protege el camino del hombre íntegro, mas la maldad es la causa de la ruina del pecador. Vean cómo son palabras que siempre, siempre nos invitan a hacer bien. Por eso es que, como dice Jesús en Valtorta, mientras exista el ser humano, existirá el libro con mayúscula. ¿Y cuál es el libro con mayúscula? Es la Biblia. Y uno de sus 73 libros es Proverbios. Capítulo 13, versículo 11. La riqueza adquirida deprisa se desvanece también rápidamente, pero el que la reúne poco a poco, ese la conserva. El que la reúne poco a poco. Y el que la gana rápidamente, también rápidamente la pierde. Capítulo 13, versículo 13. El que desprecia la palabra, fíjense bien, la palabra con mayúscula, se perderá. ¿Y cuál es la palabra con mayúscula? Otra vez, la Biblia. El que desprecia la palabra se perderá. El que respeta el precepto será recompensado. ¿Cuál es el precepto? Pregunta a todos. Los mandamientos. Exacto. Muy bien. Son los mandamientos. En forma general, 15 mandamientos. 10 de la ley mosaica y 5 de la Santa Madre Iglesia. El que respeta el precepto será recompensado. Muchos dicen, pero ¿para qué? No, hay recompensa. Está escrito. Capítulo 13, versículo 16. El hombre sensato lo hace todo con reflexión, pero el necio manifiesta en todo su insensatez. O sea, cuando dice que el hombre sensato lo hace todo con reflexión, quiere decir que no hay nada al aventón, nada al ahí se va. Desde la mañana, ¿qué voy a hacer? Voy a reflexionar, a ver qué me conviene. Mejor hago esto, mejor hago esto otro, lo puedo hacer de esta manera, puedo ahorrar tiempo, puedo ahorrar estas cosas y puedo hacerlas después, etcétera. Esas son más importantes. El hombre sensato lo hace todo con reflexión. Capítulo 13, versículo 18. Miseria y vergüenza para el que rechaza la disciplina. Eso es lo que le depara a las personas que desprecian el consejo. Miseria y vergüenza. Y honor para el que recibe con gusto la corrección. Por eso, cada vez que alguien nos corrija, debemos agradecérselo y no verlo con desprecio. Al contrario, gracias por haberse molestado y tomar de él todo lo que se pueda, de ese consejo, de esa corrección. Porque nos la puede estar dando Dios a través de él. Capítulo 13, versículo 20. Anda con los sabios y te harás sabio, pero si te relacionas con los necios, serás como ellos. Necesariamente, nosotros tenemos una frase que dice, el que con lobos anda a aullar se enseña, y es precisamente la inspiración del 13:20.
de Proverbios. Capítulo 13, versículo 21. La desventura persigue al pecador y la felicidad al que obra con justicia. O sea, no pensemos que hay felicidad para el que transgrede los preceptos. No hay felicidad. En cambio, sí la hay para el que obra la justicia. 13:22. Las riquezas del justo son para sus hijos. Fíjense esta cita, porque habla de una profecía. Las riquezas del justo son para sus hijos, pero las riquezas del malvado, dice la palabra de Dios, están reservadas para los justos. O sea, terminarán tarde o temprano en manos de los justos. Y nunca se imaginaron los malvados que en manos de los justos terminarían sus riquezas. Si no, ellos mismos se hubieran convertido desde antes para ser justos, porque eso es lo que mejor les hubiera convenido. Capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que pueden parecer rectos a un ser humano, pero al fin son caminos de muerte. ¿Sí? Hay personas que piensan que por este proceder me va a ir muy bien en la vida, pero son caminos de muerte. ¿Y todo por qué? Porque no están normados en los preceptos. Cree que ese camino es el que le va a conducir a la felicidad y no la va a encontrar. Como dice la Virgen en Medjugorje, 2000 años llevo viendo al ser humano y no he visto a nadie feliz en el pecado. Fíjense qué experiencia, ¿eh? Experiencia milenaria. 2000 años. Capítulo 14, versículo 15. El que es simple cree todo lo que se dice, pero el prudente busca la confirmación. O sea, hay que buscar siempre confirmar un dato, que se escuche. Si lo confirmamos, es muy probable que sea cierto. Y si lo confirmamos otra vez, mucho más probable que sea cierto. A mí me gusta cuando escucho algo, por ejemplo, otra vez escuché una frase en un programa acerca precisamente de lo que representaba el año de San José para obtener la indulgencia plenaria para los difuntos. Dije, oye, pero eso es sensacional. Dije, tengo que confirmar eso. Y lo busqué y lo encontré. Confirmadísimo. Fue declarado oficialmente por el Papa Francisco, que se podía ganar la indulgencia y aplicarla directamente por un difunto durante todo el año de San José. Bueno, quiero decirles que en toda mi vida no había escuchado nada parecido. Por eso es importante confirmar. Capítulo 14, versículo 16. El sabio, por temor, se aparta del mal, pero el insensato, por insolente, desprecia el riesgo y se acerca al peligro y cae. Es precisamente lo que pasó con Giovanni. El insensato, por insolente, desprecia el riesgo y se acerca al peligro y cae. Fue terrible ver cómo la pobre Giovanni estuvo caminando en la noche, a las 4 de la mañana, en sitios sumamente peligrosos, de verdad de terror, ¿eh? Por eso es que no hay que despreciar nunca el consejo y por eso el consejo que da Mario Escobar, que es el papá, es muy, muy valioso para todos. Escuchemos a los padres. Capítulo 14, versículo 22. El que desprecia a su prójimo peca. El que desprecia a su prójimo peca. Pero es bienaventurado el que tiene piedad con los pobres. O sea, no debemos de despreciar a nadie, por pequeño y grande que sea. Por pequeño o grande que sea. Y además, somos bienaventurados si tenemos piedad de los que son pobres. Capítulo 14, versículo 22. Todo trabajo da fruto. Todo trabajo da fruto.
Más la charlatanería lleva solo a la miseria. ¿Cuántas personas creen que siendo charlatanes, o sea, engañando a la gente, creen que les va a ir muy bien en la vida? Pero la palabra de Dios dice, no, no vas a terminar más que en la miseria. En cambio, todo trabajo justo te dará fruto y progresarás con él. Más, cuanto más trabajes en un trabajo justo y no engañando a la gente, como los charlatanes. Capítulo 14, versículo 27. El temor de Yahvé es escudo y fuente de vida para escapar de la muerte. Fíjense qué frase tan tremenda, ¿eh? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos el temor de Yahvé. Acuérdense que el temor de Yahvé significa el temor de ofenderlo. No el temor de perder el cielo, no el temor de haber ganado el infierno. Ese no es el temor de Dios, ¿eh? El temor de Yahvé es el temor a ofender a Dios cometiendo un pecado. Y no porque se diga, no, pues aquí nadie me ve. No, pues porque nadie le va a decir nada a mi esposa. No, porque nadie va a comentar esto que estoy cometiendo. Tarde o temprano se va a saber. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. El temor de Yahvé es escudo. ¿Por qué es escudo? Pregunta. ¿Por qué es Porque te protege de hacer el mal. exacto? Porque al final de cuentas, tú no sabes las consecuencias que ese temor te va a traer, pero Dios sabe perfectamente que por haber tenido temor, no vas a cometerlo y por lo tanto va a ser un escudo para que no te dañe, como un escudo nos protege a nosotros. Y esto mismo es fuente de vida. ¿Por qué? Porque prolongamos nuestra vida sobre la tierra y para eso escapamos de la muerte. Capítulo 14, versículo 30. Gracias, Silvia. Un corazón tranquilo es la vida del cuerpo, mas la inquietud por la envidia es como la caries de los huesos. Un corazón tranquilo es la vida del cuerpo. Vean aquí cómo es muy importante buscar, aún dentro de nuestra diligencia, que haya tranquilidad, no desasosiego, no angustia, no preocupación excesiva, porque un corazón tranquilo es la vida del cuerpo. Ya que un corazón intranquilo, un corazón ansioso, termina por producir un infarto. ¿Cuántos papás no les infarta una preocupación que tienen por sus hijos o por su economía o por la situación del país? Mas la inquietud por la envidia es como la caries de los huesos. ¿Por qué? Porque una envidia origina inquietud y eso corroe nuestros huesos, porque esa inquietud termina por obstaculizar nuestra circulación a nivel del corazón y del cerebro. Fíjense que cuando se libera demasiado por el estrés la adrenalina, se produce vasoconstricción y eso a su vez termina por bloquear arterias. Es como una caries, dice la Biblia, que corroe. Capítulo 14, versículo 34. Cuanto más justos haya, se eleva una nación. Y en cambio, la decadencia de los pueblos es cuanto más pecado haya. O sea, si encontramos una sociedad donde haya más justos, sin duda alguna, esa nación es más próspera, es más estable, es más justa, es más feliz. Pero cuanto menos justos haya y más pecado se encuentre en ella, cuidado. Es mejor alejarse de esa situación o de ese pecado o de esa población. ¿Por qué? Porque atrae la desgracia del cielo.
Fíjense, Santa Hildegarda de una alemana señaló una desgracia que sobreviviría sobre Estados Unidos. Por favor, escúchenla. Es verdaderamente interesante. Está en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y dice que eso sucederá porque los pecados de ese lugar han llegado hasta el colmo. Y sabemos que desde 1973 se ha legalizado el aborto en casi todo el país. Curiosamente, Trump metió a unos jueces y estos han tratado de que se siga estableciendo el aborto en todo el país. Pero desgraciadamente, como ya durante tanto tiempo se había establecido el aborto, hoy en día hay demasiadas protestas contra estos jueces que Trump puso y finalmente se sigue manteniendo el aborto en la mayor parte de los estados de Estados Unidos, originando una mortandad enorme de niños. Se calcula que en el mundo hay 50 millones de niños asesinados al año por sus madres. ¿Se pueden imaginar ese pecado en esos países donde se ha practicado durante tantos años? En Estados Unidos desde 1973, en casi todo el país. Por eso dice, la decadencia de los pueblos es cuanto más pecado haya. Y muchos desean vivir allá y van allá a tocar sus puertas para encontrar un lugar. Dice de Garda que va a caer un meteorito. Fíjense qué terrible profecía, ¿eh? Ojalá que Dios los proteja. Igual que también Michelle Rodríguez, ¿se acuerdan? Habló de la posibilidad también de que cayeran varias bombas atómicas y él pedía que se rogara para que por lo menos fueran menos las bombas. Debemos de pedir a Dios porque tenga misericordia, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, porque estamos viviendo una época de terrible ofensa a Dios. Bien, vamos a terminar con nuestra oración y con preguntas. La oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII, la original, no la que se ha recortado, que también es muy linda, y muy breve y muy sustancial. Pero esta de verdad es algo muy, muy especial. Oración a San Miguel del Papa León XIII. Oh glorioso príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate y terrible lucha que tenemos que sostener contra los poderes y potestades, contra los príncipes de este mundo de tinieblas y contra los malignos espíritus. Venid en auxilio de los hombres que Dios hizo inmortales, formó a su imagen y semejanza y redimió a gran precio de la tiranía del demonio. Pelead en este día con el ejército de los santos ángeles las batallas del Señor, como peleaste en otra ocasión contra Lucifer, jefe de los soberbios, y contra los ángeles apóstatas, que fueron impotentes para resistiros, y para los cuales no hubo ya lugar en el cielo. Sí, ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satanás, que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que este antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado fieramente la cabeza, transfigurado en ángel de luz y seguido de toda la turba de espíritus malditos, recorre la tierra para apoderarse de ella y desterrar el hombre de Dios y de su Cristo, para robar, matar y entregar a la eterna perdición a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Además de los hombres, de alma ya pervertida y corrompido corazón, este dragón perverso lanza encima, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad y blasfemia, y el soplo emponzoñado de la impureza, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han llenado de injurias y saturado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus más sagrados bienes han puesto sus manos criminales en el mismo lugar santo
donde ha sido establecida la silla de Pedro. Y Fíjense lo que dice, ¿eh? En la misma silla de Pedro. De los hombres que Dios hizo inmortales, formó a su imagen y semejanza y redimió a gran precio de la tiranía del demonio. Pelead en este día con el ejército de los santos ángeles las batallas del Señor, como peleaste en otra ocasión contra Lucifer, jefe de los soberbios, y contra los ángeles apóstatas, que fueron impotentes para resistiros, y para los cuales no hubo ya lugar en el cielo. Sí, ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satanás, que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que este antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado fieramente la cabeza, transfigurado en ángel de luz y seguido de toda la turba de espíritus malditos, recorre la tierra para librarse de ella y desterrar el hombre de Dios y de su Cristo, para robar, matar y entregar a la eterna perdición a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Además de los hombres, de alma ya pervertida y corrompido corazón, este dragón perverso lanza encima, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad y blasfemia, el soplo emponzoñado de la impureza, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han llenado de injurias y saturado de amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus más sagrados bienes han puesto sus manos criminales, en el mismo lugar santo, donde ha sido establecida la silla de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar el mundo. Han alzado el abominable trono de su impiedad, con la intención perversa de herir al pastor y dispersar el rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, socorre a tu... Fíjense esta frase del Papa León XIII, ¿eh? De verdad es importantísima, porque esta oración la compuso después de ver el plan de Satanás sobre la iglesia. Y aterrado, el Papa compuso esta oración para que la iglesia la rezara todas las misas, en todas las misas. Y hasta el Concilio Vaticano II se rezó. Después se dejó de rezar, ni siquiera la chiquita que después compuso la iglesia, porque esta oración la redujo a una chiquita que todos conocemos y que también es muy hermosa. Fíjense lo que dice, ¿eh? En el mismo, está aquí, donde está mi cursor, en el mismo lugar santo donde ha sido establecida la silla de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar al mundo, han alzado el abominable trono de su impiedad con la intención perversa de herir al pastor y dispersar al rebaño. Qué frase tan hermosa y tan profética, ¿eh? Para que estemos atentos, porque esto precisamente lo mencionó la Virgen en Nazaret y en Fátima, ¿eh? Así que ahí tenemos tres profecías que están en un punto coincidiendo. Continuamos. Pueblo de Dios, contra los ataques de esos espíritus malditos, y concédele la victoria. Este pueblo te venera como su protector y patrono, y la iglesia se gloria de tenerte por defensor contra las malignas potestades del infierno. Dios te ha confiado el cuidado de conducir a las almas a la celeste bienaventuranza. Rogad, pues, al Dios de paz, ponga bajo nuestros pies a Satanás, y de tal modo aplastado, que no pueda retener más a los hombres en la esclavitud, ni causar perjuicio a la iglesia. Presentad nuestras súplicas ante el Todopoderoso, para que seamos prevenidos cuanto antes de la misericordia del Señor. Apoderaos del dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Encadénalo y precipítalo en el abismo, para que no pueda seducir más a las naciones. Amén. Hermosísimo. Señor, huid, potestades enemigas. Todos, venció el león de la tribu de Judá, el vástago de David. Cúmplanse en nosotros, Señor, vuestras misericordias. Todos, Todos, como hemos esperado de vos.
Escuchad, Señor, mi oración. Todos. Y llegue mi clamor hasta ti. Oremos. Oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos vuestro santo nombre e imploramos con instancia vuestra clemencia, para que por la intercesión de María Inmaculada siempre Virgen, Madre nuestra, y del glorioso Arcángel San Miguel, os dignéis a socorrernos contra Satanás y contra todos los espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar el género humano y perder las almas. Amén. Amén. Bien. Ahora sí, la tercera y última parte, preguntas. José, ¿tienes algunas preguntas? Sí. Por favor, Pablito. Estamos. Aquí la primera pregunta que tenemos precisamente la hacen Vero y Tommy y dicen, Mario, no sé si pueda preguntar esto aquí, pero ¿qué pasó con Maitreya? Correcto. Mira, Vero, siempre todas las preguntas se valen aquí. No hay ningún problema, ¿eh? Quiero mencionar que Maitreya sigue dando su advertencia de que se manifestará pronto. De hecho, si te metes a internet, vas a encontrar cómo tiene varios mensajes y en los que dice que él se manifestará pronto al mundo para en el momento de la guerra detenerla. O sea, se manifiesta como un hombre de paz. Y sin duda alguna tendrá poder para hacerlo, porque recuerden que la masonería tiene dominios en todo el mundo y él es un líder que la masonería lo ha puesto. En fin, ya lo iremos viendo con el tiempo según se vayan dando las circunstancias, pero está activísimo, ¿Vero? Activísimo. Perdón, Mario, ¿no es budista? Sí, de hecho, la palabra Maitreya es una palabra que representa la profecía de Buda de que un sucesor de él llamado Maitreya vendría en lugar de Buda. O sea, los budistas están esperando a Maitreya. Pero como él también se señala hijo de un obispo musulmán, o sea, eh, uno de los obispos musulmanes, entonces obviamente también los musulmanes lo esperan como el líder que encauzará al Islam. Y como también es hijo de una monja, aunque es judía, de raza judía, entonces ahí tenemos una mezcla entre también judíos y cristianos. O sea, es una terrible situación de orígenes de él. Pero la palabra sí, cierto, es budista. De hecho, es la palabra que mencionó Buda acerca de un líder que vendría sucesor de él. Correcto. Por eso es que él pretende unir todas las religiones en una sola, donde los hombres se amen, donde no haya guerra, y todo eso suena muy bien. El problema es que va a acabar con todos los dogmas. Ese es el problema. Por ejemplo, los mandamientos. Ya no habrá mandamientos para él. Por ejemplo, no matar, no robar, no fornicar, nada. Tú puedes pecar y hacer lo que quieras porque está dentro de ti y tienes que dejar encauzar tu fuerza interna, porque el pecado no existe. Entonces, comprenderán que en un principio los judíos creerán que Él es el Mesías, pero cuando vean que contradice los mandamientos dirán, no, este no es el Mesías, para nada. Y entonces es cuando los judíos voltearán a ver la figura de Jesús. Y los judíos en ese momento, después de haberlo reconocido como el Mesías, se volverán cristianos, cumpliéndose la profecía del capítulo 11 de Romanos, que los judíos regresarán a la grey del Mesías, pero del Mesías verdadero. Gracias. Preguntas, por favor, Pablo. Claro que Gracias, sí. Vero. Sí, Gracias. la siguiente es de Ana María Hernández y dice, doctor, cuando nuestros hijos son menores de edad, ¿debemos obligarlos a ir a misa, a confesarse, a comulgar
¿Y qué tan válido es esto? Esa es una bellísima, bellísima pregunta. De verdad, ¿eh? En este punto, señora, se dividen las posiciones. Hay quienes dicen, no obligues a nadie, respétalos, déjalos que tomen su decisión, tú enséñales los valores y virtudes. Yo personalmente creo que debe de llevárseles a cumplir los mandamientos y recompensarlos en la misma medida en que los están cumpliendo, para que encuentren en ellos un gusto. Recompensarlos puede ser, por ejemplo, te voy a comprar un helado el domingo que vas a ir a misa, cuando vamos a rezar nuestro rosario, o puede ser, por ejemplo, algo que les guste, como ir al parque, no sé, pero que al final de cuentas encuentren ellos un gusto y recompensan hacerlo para que lo encuentren agradable, porque si todo es carga, todo es obligación, todo es hazlo, 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 y no hay nada que les compense ese esfuerzo, es ahí donde está lo malo, en mi personal opinión. Yo sé que aquí hay divisiones en opiniones, pero mi opinión es sí, hay que enseñarles a cumplir con los mandamientos y premiarlos por la práctica de los mismos. Bellísima pregunta, de verdad, es muy importante. Doctor, perdón, Por favor. ¿y qué tan válido sería? Bueno, por ejemplo, en el caso de la misa, bueno, mi hijo no está tan pequeño para que yo le ofrezca un helado. Él ya con eso ya no. Bueno, mi hijo tiene 16 años, pero, por ejemplo, bueno, a la misa, bueno, hay días que no le gusta mucho, hay días que, bueno, ya se resigna, vamos, etcétera. Pero, bueno, a mí aquí lo que un poco más me preocupa es, porque yo sí, pues por lo menos una vez al año le digo, ¿sabes qué? Es que no puedes estar comulgando así, tienes que confesar. Y ya yo le digo, mira, si quieres yo te ayudo a hacer tu examen de conciencia. No se deja. Entonces, pues ya él va y se confiesa, solo Dios y el Padre saben cómo. Entonces, pues yo digo, ay, no sé qué tan válido. A mí me preocupa y bueno, nunca me olvido, ¿verdad? De la promesa de la Virgen. Yo, pues mi rosario diario por mis hijos, pues mi ayuno cuando puedo, etcétera, pero pues yo de todos modos quisiera hacer lo que más esté a mi alcance, pero hacerlo correctamente, porque yo digo, bueno, él va a confesarse, le digo como, o sea, solo Dios y el Padre saben cómo se confiesa y entonces pues yo digo, y no sé cómo esté recibiendo la Eucaristía, ¿no? Es un niño de familia, sí, pero finalmente pues ya por el simple hecho de que él por su propia voluntad no quiere ir a misa, no quiere saber de Dios, pues ya para eso es un pecado, pues, digo, bueno, delicado, ¿no? Y entonces yo lo mando a confesarse, no sé cómo se confiesa y luego así está comulgando cada 8 días, entonces pues todo eso me preocupa, ¿no? Ciertamente como usted dice, pues se dividen las opiniones, eh, pues los padres sí, muchos nos han dicho, no, 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 aquí no nos traiga nadie a fuerza. Pero bueno, yo también digo que así como mi hijo a veces el lunes me dice, ay, es que hoy no quiero conectarme a clase, no, pues ¿cómo crees? Sí te vas a conectar, o sea, de la misma manera en que yo pues le digo que es su responsabilidad y que tiene que hacerlo, pues de la misma manera también me lo llevo a misa, ¿no? Es otra responsabilidad, otra manera de crecer, de instruirse, etcétera. Ya me extendí mucho, pero esa es mi No, preocupación, no, o no, sea, el no, no, que no. Me yo pareció lo, la extensión uh-huh. muy clara y muy amplia y muy buena. Sí, le Y digo, más señora, que yo, nada porque eso, o sea, a mí lo que me preocupa es, digo, pues no sé qué tipo de confesión esté haciendo y luego así, pues él dirá, bueno, ya para que mi mamá no me esté dando lata, pues comulgo cada 8 días, ándale, pero, ay, entonces ya no sé, o sea, de repente ya no sé, doctor. Me claro, preocupa mucho eso. por supuesto. Y creo que cualquier padre también lo tendría. Yo creo, Ana, que no solamente el helado es una recompensa, también puede ser salir a comer o a comer, aunque sea, no sé, algo que pueda gustar en la calle, que sea saludable. En fin, muchas cosas, pero finalmente la recompensa a una buena acción es importante también que la haya, pero hacer comprender que la obligación de rezar y de confesarse, recurrir a los sacramentos, es absolutamente necesaria e incontrovertible. Miren, yo recuerdo el caso de una mamá que obligaba a todos los hijos a rezar el rosario. ¿Y qué creen? El resultado fue sensacional, ¿eh? Porque de sus hijos, dos de ellos fueron sacerdotes. Y recuerdo las palabras de uno de ellos que decía a todos,
Gracias al rosario de mamá, yo soy sacerdote. ¿Por qué? Porque el rosario me ayudó a ser disciplinado con respecto a las normas, con respecto a Dios, con respecto a los preceptos, y finalmente encontré que no era tan pesado como pensaba. Y ahora lo sigo haciendo. Y esa frase misma la he escuchado de varios sacerdotes, ¿eh? Y todo precisamente porque comprendían que había una obligación en hacerlo. Así que yo creo que hay más beneficio que perjuicio, pero hay que saber compensar ese esfuerzo. Ese es mi comentario. La recompensa a algún esfuerzo, pero siempre hacer ver que es impostergable, que no hay negociación para no cumplirlo, que tenemos que hacerlo porque nos conviene, porque eso es lo correcto y no hay más. Sí, Muy doctor, buena bueno, pregunta, ¿eh? sí, perdón, sí, nada más eso, yo sí, pues eso con mi hijo, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que de repente los hijos y cuando son adolescentes, jóvenes, no, hombre, y yo eso le digo mucho, no, no, a ver, espérate, hay cosas que sí negociamos tú y yo a veces, ¿no? O sea, lo que se puede, pero esta no hay Exacto, negociación. O sea, yo exacto. soy tu mamá y por favor obedéceme y de la manera más atenta y a lo mejor de momento pues tú no, bueno, no percibes nada en tu persona, no crees que te beneficien mucho, etcétera, pero yo te doy mi palabra que seguramente esto más adelante pues te va a hacer una persona diferente, etcétera, pero sí, yo sí le he dicho, no, sabes que esto no es negociable. Exacto. Entonces, Esa, pues esa, esa es la frase nos más, vamos y nos vamos porque nos vamos a la esa es la misma. frase más interesante, pero recuerde recompensar. Sí, doctor, Mire, lo si no tomaré en hay cuenta. recompensa, no hay un estímulo que lo practique. Fíjese que Freddy Burroughs Skinner, el padre con autismo operante, hacía que las palomas tocaran el piano. Y usted va a decir, pero ¿por qué tocaban el piano las palomas? Porque las recompensaba. Y finalmente lograban tocar una sinfonía completa y se admiraban todos los políticos, los hombres de ciencia, que eso pudiera existir. O sea, que un grupo de palomas pudiera reproducir una composición complicadísima de Beethoven solamente por estímulos de recompensa. Yo sé que el helado no siempre puede hacer muchísimas otras cosas más. A veces, las cosas más sencillas, pueden ser el motivo. Por ejemplo, hay una salida en esta temporada, etcétera. Vamos a ir a un balneario, etcétera. No sé, hay montones de cosas, pero créamelo, que la rutina y no hacer la recompensa es el peor enemigo para cumplir con un compromiso. Y en cambio, se puede lograr todo sabiendo recompensar, no necesariamente con helado siempre, porque hay muchísimas otras cosas que lo pueden ser, para lograr un objetivo. Y recuerden lo de las palomas. Sí, doctor, le agradezco mucho. Tomo en Al cuenta su contrario, Pablo, consejo. Sí, sí. La siguiente pregunta la hace Gerardo y dice, buenas noches a todos. Doctor, ¿se puede abusar de un sacramento? Por ejemplo, las personas que quieren comulgar cada celebración eucarística, ¿qué pasa si hacen esto? esa es muy buena también, como siempre, Gerardo, tan interesantes. Doctor, ¿le puedo decir algo? Por favor, Marta. Yo a Samuel le doy 5 pesos por cada hoja que me lee de la Biblia. Y hay veces que entra corriendo, mamá, te leo la Biblia, necesito dinero. Y pues, Magnífico, magnífico, Marta. Usted puede encontrar los estímulos que quiera. Créamelo, no hay nada que en un momento dado no pueda ser reprobable, sobre todo cuando se trata de un objetivo bueno. y lo que sí me preocupa es que luego dice que no cree en Dios. Eso es lo que me preocupa. Pero va a creer. ¿En cómo va a Ah, creer? En la medida en que va leyendo y que va rezando y y la oración básica, créamelo, de verdad, sí. para eso, porque da fe, aumenta las virtudes teologales, la oración. Por eso es tan importante el Santo Rosario. Yo sé que ahorita puede ser de 0 al 100 rezar el rosario muy difícil, pero podemos irlo empezando con la mitad del rosario, con después 3/4 partes y después el entero. Realmente cuando uno termina rezando el rosario, se da uno cuenta de que no es tan largo como uno pensaba.
En Sí. cuanto a la pregunta de tuya, Gerardo, es estupenda y te puedo contestar lo siguiente. Fíjate, cuando uno toma sacramentos por rutina, como por ejemplo la confesión mensual, por ejemplo la comunión diaria o la comunión semanal, créemelo, lejos de producir un mal, producen un bien. Pero hay que tratar de motivarse para que esa comunión sea cada vez más espiritual, más comprometida y de mayor entrega también de nosotros hacia Dios. O sea, no solamente recibirlo, sino también darle. ¿Cómo darle? Señor, te ofrezco en esa semana, por ejemplo, hacer un poquito más de sacrificios en esta área, en este campo, en este rubro, etcétera. Y el que ellos comprendan que precisamente las comuniones no son iguales cada semana, eso es muy importante para no caer en una rutina. Pero no es nada malo el comulgar semanalmente, al contrario, es bastante bueno porque hace la presencia de Dios y fortalece la vida espiritual de la persona. De hecho, la Virgen mencionó en Medjugorje que una confesión mensual hará que un pueblo entero se convierta. Y eso lo hemos visto. Ahí Medjugorje, por ejemplo, era un pueblo simple y común y corriente y ahora es un pueblo extraordinariamente espiritual. De verdad, ¿eh? A mí me llama mucho la atención Medjugorje cuando estuve ahí, la espiritualidad de la gente. Bueno, los mismos videntes, ninguno de ellos se ha divorciado, ninguno de ellos se ha vuelto a casar o tiene un segundo frente. Ninguno de ellos chantajea o hace negocios con la fe y todos ellos viven una espiritualidad bueno y altísimamente comprometidos con la sociedad y con el mundo. En fin, Oye, Mario, perdón. esta computadora está como loca, me quita, me mete, me pone una cosa, ay, enloqueció. Si quieres, la cambiamos después, amorcito. Ok, gracias. A ti. Preguntas, gracias Gerardo, estupenda, ¿eh? Pablo. Y por ejemplo, Mario, si se trata de una persona que da un servicio y asiste 3, 4 veces al día, por ejemplo, el domingo, y en todas ellas se puede comulgar sin ningún problema, o si se está gustando ya de... Esa es una estupenda pregunta, Pablo, ¿eh? Mira, la comunión te permite recibirla 2 veces al día, siempre y cuando en la segunda tú estés asistiendo a una celebración donde se te invitó como parte del motivo de ella, por ejemplo, para una comunión, para una primera comunión. Tú puedes en una segunda celebración comulgar, pero si tú, por ejemplo, asistes a una segunda misa, tú no puedes estar comulgando una segunda y una tercera y una cuarta. Tú en una misa puedes comulgar una vez y solamente que participes en una celebración que te invitaron, que participa una familia y que quiere que estés ahí, ahí también puedes comulgar, claro que sí. Pero nada más, o sea, tú no puedes estar comulgando 3 o 4 veces al día nada más porque asististe a 3 misas. Y además no tienes para qué estar comulgando 3 o 4 veces al día cuando hayas asistido a esas 3, 4 misas. Con una basta. Pero si asistes a una segunda celebración eucarística porque te invitaron, claro que ahí sí puedes compartir porque acuérdate que se trata de una unión común, o sea, una comunión. Quieres compartir con ellos el pan para en un momento dado pedir por ellos. Solamente. O sea, no te está permitido tener la Eucaristía una segunda, una tercera, una cuarta en un mismo día, a menos, fíjate, una segunda también te lo permite estar enfermo, Una enfermedad te permite recibir una Eucaristía una segunda vez también, pero ya no tercera, ya no cuarta, Así que la Eucaristía también no se puede recibir repetidamente, salvo las excepciones que mencioné, en un mismo día. Gracias, Pablo. Es muy buena tu pregunta. ¿Preguntas, Pablo? Sí, bueno, ahí también se me ocurrió otra. Por ejemplo, y si vas a misa el mismo domingo,
con dos grupos de personas diferentes y buscas el comulgar para darle ejemplo a cada uno de los... Exacto, exacto. Ahí, por ejemplo, sí, porque estás en una unión común. Tú lo acabas de decir. Quieres participar en una segunda celebración porque quieres dar ejemplo, quieres compartir con ellos el pan, quieres de alguna manera unirte a ellos en una nueva Eucaristía. Claro que sí, ahí también. ¿Por qué? Porque hay un motivo de una unión común. Sí, muy buena, Pablo. ¿Preguntas, Pablito? Y por ejemplo, lo mismo sucedería con los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Que pues misa tras misa reciben la El Eucaristía. sacerdote no, el sacerdote tiene la excusa perfectamente para comulgar. Bueno, si celebrara 6 misas al día, que los hay, ¿eh? Los hay. Si celebrara 6 misas al día, él tiene que comulgar 6 veces al día porque él es el sacerdote. El sacerdote es el que ofrece a Dios Padre el sacrificio por nosotros. O sea, no es una persona común. Por eso es que él con sus manos consagradas es el que puede recibir la Eucaristía en sus manos y comerla directamente. Y acuérdense que todavía él se lava las manos y con el agua con que se lavó las manos se la toma. O sea, como ven, todo es especial. Lo que no hacemos nosotros cuando recibimos la Eucaristía en las manos. Por eso acuérdense, yo siempre los he invitado, reciban la Eucaristía en la boca y para que lo hagan, quédense al final de la misa y pídanle con una señal que la quieren recibir en la boca. Les va a extrañar, pero se van a dar cuenta de que algunos sacerdotes se lo van a admitir. Mario, Ya. yo aquí hice ese comentario, me dijo que no, que por seguridad de... Exacto. Por el asunto de la pandemia, ¿no? Sí. Exacto. Lupita, me consta con el Padre Ángel, ¿eh? Eso que Sí. acabas de mencionar. Y él, porque ha hecho claras manifestaciones en tal sentido de la mano. Pero yo te puedo asegurar que hay otros sacerdotes, Lupita, que te la van a dar en la boca cuando se la pidas al final. Ahora, esto de la mano, recibirla en la mano para lo de la pandemia, créame lo que es una vacilada que ya ha sido superada. No tiene nada que ver el COVID con recibirla en la mano o en la boca. Ya ha sido superada científicamente. ¿Por qué? Porque el sacerdote que la da en la mano, al final de cuentas, pone un dedo, muchas veces, en la mano de la persona que le está dando la hostia. Y por lo tanto ahí se contaminó con una mano que agarró un pasamanos, que agarró una banca, que agarró dinero, y por lo tanto ahí el sacerdote se está pudiendo contagiar. Y el mismo fiel, porque a la hora de recibir la hostia en la mano, esa misma hostia en la mano, es fácil que se haya contaminado con las limosnas que dio, ¿verdad? El dinero, etcétera, etcétera. Y finalmente se contagia ahora de agarrarlo y meterlo a la boca. Así que es una vacilada eso de que no me voy a contagiar si la recibo en la mano. Oye, Mario, Sí, Mario, Fer. a mí se me hace también una, no sé, porque por ejemplo yo le he querido decir a los padres, por ejemplo, ahorita no más van enfermos de COVID, van muchos enfermos de otras cosas, y ¿a poco también van a hacer eso? O sea, que quiero que ellos reflexionen y digan, oye, si va mucho enfermo a recibir no nomás de puro COVID. Sí, claro. Y enfermos contagiosos, Fer. Exactamente. Perfectamente pueden contagiar al padre a la hora de dejar la hostia en sus manos llenas de virus y bacterias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, algunos se lavaron las manos con el alcohol a la entrada del templo, pero te aseguro que la mayor parte no. Y por otra parte, aun cuando se las hayan lavado con alcohol, que el gel, lo que tú quieras, finalmente a la hora de agarrar el dinero, volvemos otra vez a lo mismo. Se contaminaron sus manos. Y si no se contaminaron sus manos, se contaminaron al toser porque tenían tuberculosis o tienen otra enfermedad infectocontagiosa. Así que el sacerdote se expone tanto dándole la mano como dándosela en la boca. Así de fácil.
Por lo tanto, no hay un argumento científico que pueda sostener que por darle la mano es mejor para el sacerdote y para el fiel. Ya no. Hoy en día está eso superado completamente. Gracias, Fer. ¿Preguntas, Pablito? Claro que sí. Igual, completando la pregunta de Gerardo hace ratito de los sacramentos, también dice que si es abuso el querer estarse confesando cada semana, ¿habrá repercusión? Muy buena pregunta, Gerardo. Miren, Gerardo, es estupenda tu pregunta, ¿eh? Como siempre, como siempre. Mira, Gerardo, la confesión que nos recomienda la Virgen es una vez al mes. Y tú vas a decir, bueno, pero es que si no tengo pecados, ¿por qué me voy a confesar? Esa es muy buena aclaración, sí, pero tú a la hora de confesarte al mes, tú puedes decir, Padre, tengo este error o esta costumbre o este vicio que quiero corregir. O sea, y cada vez tú puedes decir, bueno, es que ahora me voy a confesar para que me dé una orientación sobre esta falta que me cuesta trabajo superar. O sea, no necesariamente tienes que estar inventando pecados, sino puedes estar pidiendo un consejo en la confesión para que esta confesión se dé en ti. ¿Por qué? Porque la confesión da gracias santificantes. O sea, acuérdate lo que dice la Virgen. Pueblos enteros se convertirían si se confesaran una vez al mes. Ahora bien, el confesarse cada semana, Gerardo, no es necesario. Solamente cuando existe un nuevo pecado mortal. Porque si es venial, la propia comunión lo borra. Si hubiera un pecado mortal, no te digo cada semana, te digo el mismo día en que se cometió el pecado mortal, hay que confesarse. O por lo menos al final de la semana, al fin de la semana, que es el domingo. Sí, ahí sí. Pero si hay un pecado mortal, si no hay un pecado mortal, no es necesario confesarse cada semana. Basta con confesarse una vez al mes. Y recuerden, la confesión puede ser también consejos para superar vicios, eh, malas costumbres, pedir consejo, etcétera, etcétera. Así que de esa manera también se obtiene la gracia santificante de la confesión y nos ayuda a ser mejores personas. Lupita, ¿tú querías agregar algo? Dos cosas. Primero, en lo que estás diciendo, entonces, si uno tiene pecado venial, ¿sigue estando en gracia? Claro, muy Ah, bien, claro ok. que sí. Y ¿Sí? déjame decirte, Lupita, si tú o cualquier persona comete un pecado venial, rezando un Padre Nuestro, persinándose con agua bendita, escuchando la Santa Misa, recibiendo la bendición del sacerdote, especialmente si es obispo, se borran los pecados, hasta dándose un golpe de pecho. Ok. Así de fácil se borran los pecados veniales. Y por lo tanto, cuando uno tiene un pecado venial o más, se puede uno confesar una vez al mes. Pero si una persona comete un pecado mortal, y recuerden que los pecados mortales constituyen una violación a cualquiera de los 15 mandamientos con conciencia y deliberación. Por ejemplo, hoy misa entera todos los domingos y fiestas de guardados. Si una persona dice, yo no voy a oír misa porque me da flojera, porque no quiero ir, porque me aburre, esa persona está cometiendo un pecado mortal. Y máximo si sabe que es un mandamiento, ya no hay duda, cometió un pecado mortal. Pero si una persona, por ejemplo, no fue a misa el domingo porque estuvo con un enfermo, porque se le olvidó, porque simplemente se quedó dormido y pensaba ir en la noche, eso no es un pecado mortal. De ninguna manera es un pecado mortal. Y estoy hablando de oír misa, ¿eh? Ahora, por ejemplo, un mandamiento, no robarás. Séptimo, una persona que le roba a una persona lo único que tenía para comer. Ese pecado es mortal, a pesar de que haya sido una pequeña cantidad de dinero. Pero sin embargo, si entró a una panadería y no tenía dinero
y finalmente no le daban dinero para comer y estaba a punto de desmayarse, esa persona, si se roba un pan, no comete ni siquiera un pecado venial. Estamos hablando de robar, ¿eh? Comprenderán entonces que los pecados veniales dependen de muchas cosas. La materia, si es grave, si es leve. Y por otra parte, si este pecado se hace con conciencia y deliberadamente. En esas condiciones se comete el mortal y en esas condiciones se comete un venial. Cuando falta, por ejemplo, alguna de estas características, es venial en automático. En automático. Y por lo tanto se borra rezando un Padre Nuestro. Es más, leyendo la palabra de Dios 15 minutos, se borran los pecados veniales. 15 minutos leyendo la Biblia. Así de fácil. Por lo tanto, no necesitan confesarse una vez a la semana. Entonces, usando cualquier sacramental, ¿no? Fíjate que no. Por ejemplo, yo traigo mi escapulario, Fer. Y trayendo mi escapulario no se borran los pecados veniales, ¿eh? Están declarados los medios para borrar los pecados veniales en el catecismo. El catecismo señala que para borrar los pecados veniales está oír misa, rezar la palabra, leer la palabra de Dios durante 15 minutos, darse un golpe de pecho, persinarse con agua bendita y la bendición episcopal. O sea, si un obispo me da la bendición, en ese momento se me borran mis pecados veniales. Son 5. No es trayendo el escapulario, no es trayendo la medalla milagrosa, que son sacramentales, ¿eh? No es trayendo el rosario en el cuello, no, los pecados veniales se borran exclusivamente por los medios que acabo de mencionar. Así de sencillo. Gracias, Fer, gracias, Lupita. ¿Preguntas, Pablo? También dice Gerardo que si, por ejemplo, leer revelaciones privadas borra pecados. No. Qué hermosa pregunta, ¿eh? De verdad, linda como ellas solas. Gracias, Gerardo. ¿No? Pero leer la palabra de Dios sí. Y te voy a decir por qué, Gerardo. Porque leer la palabra de Dios sí es una obligación. Leer revelaciones privadas no es una obligación, pero es cultura. Eso sí, que ni cabe duda, ¿eh? Y tú y yo sabemos, y los que leemos a estas revelaciones, sabemos lo preciosísimas que son. Y nos ayudan a tener más fe, más amor a Dios, pero no borran pecados veniales. Para nada. Ni aun cuando te leas una hora a Valtorta. Gracias, Gerardo, como siempre, ¿eh? Sensacionales. ¿Preguntas, Pablo? Sí, la siguiente pregunta es de mamá y pregunta si cuando uno recibe la bendición, pero no tiene plena conciencia de que sus pecados veniales pueden ser perdonados por esta acción, ¿Sí se le borran o no se le borran? Eso es cierto, qué hermosa pregunta. Tiene que haber conciencia. Eso es cierto, ¿eh? Por ejemplo, si yo me doy un golpe de pecho y digo, te pido perdón por este pecado venial, que falté a misa, etcétera, en fin, se me pasó, me quedé dormido, etcétera, etcétera. Es un pecado venial. Con eso se me borró mi pecado venial. ¿Por qué? Porque lo hice con la intención de que se borrara mi pecado venial. Por eso la cultura religiosa es tan necesaria. ¿Cuántas personas no piensan que un pecado es mortal? Y es venial al final de cuentas. Y esa ignorancia hace que su pecado venial sea más grave, pero nunca llegará a ser mortal a pesar de su ignorancia. Fíjense bien, lo que acabo de decir. Nunca llegará a ser mortal a pesar de su ignorancia, pero sí es más grave por el hecho de que no sabe que es venial y vive como si no pasara nada, creyendo que es mortal. Es ahí donde aumentó la gravedad. Por eso es tan indispensable la cultura religiosa. Sabiendo que es tan fácil. Cuando yo mencioné bendición episcopal, Lupita,
Estoy hablando del obispo, ¿eh? No estoy hablando de la del padre, ¿eh? Ciertamente el padre me da su bendición, pero si me da la bendición el obispo, esa bendición me borra mis pecados veniales. Por eso es tan importante recibir la bendición de un obispo y estar atentos a ella. Por supuesto, cuando uno escucha la misa del Papa, está escuchando la bendición del primer obispo de Roma. Y obviamente borra todos los pecados veniales. Así que por eso es muy importante escuchar la misa de un obispo. Y por eso es que es importante tener la cultura religiosa. Porque si esa persona no sabe que leyendo 15 minutos se borran los pecados veniales, sus pecados veniales quedan, pero más atenuados, porque realmente leyó la palabra de Dios, pero están más atenuados, no están borrados porque no tuvo la intención de que se borraran esto. Vean la importancia de la cultura. Gracias, Lupita. Estupenda pregunta, ¿eh? Pablo. Ya ahorita en el chat son todas las preguntas, Mario. Doctor, ¿puedo preguntarle algo? Por favor, señora. Dijo usted bendición de un obispo. Sí. Ajá. Yo mi sacerdote es vicario episcopal, o sea, todavía no es obispo, ¿verdad? No. Y entonces, ¿esa bendición valdría para lo que estamos comentando ahorita? Sí, sí valdría, porque es vicario. Ajá. Vicario quiere decir que sustituye al Representante. obispo por Ajá. autorización del obispo y tiene la capacidad que el obispo le da. Ah, ya. Ajá. Vicario quiere decir sustituto. Ajá. Ya. Y por lo tanto, una persona que tiene una autorización especialísima. Tan especialísima que puede confirmar. Y usted dirá, no, espérate, es que mi sacerdote no ha confirmado. Él puede confirmar. No, ¿Por sí qué? confirma. ¿Por qué? ¿Andé? No, digo, sí confirma, sí lo he visto Bueno, ya confirmar. me confirmó. Sí. Ya me confirmó Ajá. que otra vez es vicario. ¿Por qué? Ajá. Porque solamente un obispo puede confirmar. Ujú. Un sacerdote no puede confirmar. Sí. Y Y a por lo ellos son de tanto, los que se... la bendición de un vicario episcopal tiene la posibilidad del perdón de los pecados veniales, si usted la quiere aprovechar. Y a los vicarios es a los que se les llama monseñores, monseñor. Esa también es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque hay monseñores que no son obispos y hay monseñores que sí son Entonces, ¿a obispos. quién se le da ese apelativo de Ese monseñor? apelativo es un apelativo administrativo. Pero hay obispos monseñores, claro que sí. O sea, hay que preguntar, ¿monseñor es obispo? O sea, preguntar, sí, así de fácil. ¿Monseñor fulano de tal es obispo? Ah, sí es. No, fíjate que no es obispo, pero está en la vicaría y tiene un puesto administrativo. Ah, perfecto, es monseñor, pero no es obispo. Ya. Y bueno, respecto también a lo que comentó, entonces esto del perdón de los pecados veniales o para que se nos borren con esa bendición y bueno, con los otros medios que se nos dio. Entonces es como las indulgencias, o sea, si nosotros no estamos conscientes de ello, no lo sabemos, ¿no se nos aplica? Es exactamente lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, imaginemos que de pura chiripa, hice todos los requisitos para ganar indulgencia plenaria, pero ¿qué creen? No tuve la intención de ganarla porque ni siquiera sabía que todos esos requisitos me permitían alcanzarla. No la gané porque es necesario tener la conciencia y la intención de ganarla. O sea, una indulgencia plenaria no se puede ganar por chiripa. Otra vez volvemos. He aquí la importancia de la cultura religiosa. Estupenda pregunta, ¿eh? De verdad. A ver, pregunta, tengo una duda, perdón. Por favor, Lupita. O sea, si tú dices que se borran los pecados si escuchamos una misa del Papa. Exacto. Pero no sustituye la confesión mensual. Tiene que ser presencial, supongo.
Ya te entendí. Mira, Lupita, la confesión mensual no es más que un recurso para obtener uno de los requisitos y ganar la indulgencia todos los días, si quieres, llenando los otros requisitos, porque te requiere la confesión mensual. Pero la confesión mensual no es mandamiento. Lo que es mandamiento es la confesión anual. O sea, una persona que no se confiesa una vez al año, una, nada más una persona que no se confiesa una vez al año, comete pecado mortal. Pero si se confiesa una vez al año y dice el catecismo, por Pascua Florida, pero no te preocupes, aún sin Pascua Florida, no te preocupes, aún si no estás en Pascua Florida, me refiero en tiempo de Cuaresma, en tiempo de Adviento, en tiempo de Navidad, no importa, tú te confesaste una vez al año, tú no estás en pecado mortal. Pero si te confiesas una vez al mes, nos recomienda la Virgen que lo hagamos, porque de eso se convertirán pueblos enteras. ¿Por qué? Porque además con la confesión mensual, además de que crece enormemente nuestra espiritualidad y nuestro amor por los mandamientos, también nos permite ganar la indulgencia plenaria todos los días llenando otros requisitos. Así de importante es la confesión mensual, pero no es mandamiento. O sea, una persona puede no confesarse una vez al mes, en 2 meses, en 3 meses, en 4, en 5, 6, 7, 8, hasta el 11 y no cometió ningún pecado mortal. Pero resulta que pasó el 12º mes, o sea, 1 año, y no se confesó. Cometió pecado mortal. Independientemente de que no lo supiera. Porque no es así, es como las leyes de tránsito, ¿no? Le puedo decir al policía, es que yo no sabía que el reglamento de las leyes de tránsito me decía que tenía yo que hacer esto, aquello, otro. Y me dice el policía, pues, ¿sabe qué? Si trae un coche, usted tiene que saberlo. Y por lo tanto, por no saberlo, tiene la multa. Oiga, no, pero es que yo no lo sabía. Independientemente de que no lo sabías, tenías que saberlo por traer un coche. Independientemente de que no sabías que confesarse una vez al año era pecado mortal, que no lo sabías, estás en pecado mortal porque es obligación como cristiano conocer tu catecismo. ¿Se entendió, Lupita? Sí, gracias. Preguntas, Pablito. Mario, ahorita Mardono, que Silvia. ya se suspendió el beneficio de oír la misa en internet, sino que ya la tenemos que oír obligatoriamente presencial. Si, por ejemplo, si yo oigo la misa del Papa, ¿me vale o no me vale? Correcto, muy buena pregunta, de verdad, estupenda pregunta. Miren, una persona que está en riesgo, dígase por edad, por enfermedad, por circunstancias de incapacidad física, etcétera, 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 o sea, hay agravantes, puede escuchar la misa por internet y es válida. Y puede comulgar por internet. Pero, si no tiene ninguna imposibilidad, si puede perfectamente asistir a misa, si puede ir a un templo donde se guarda la sana distancia, se utiliza el gel, se mantienen todas las recomendaciones como por ejemplo cubrebocas, mascarilla, etcétera, 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 debe de ir al templo si no tiene ninguna dificultad o imposibilidad que acabo de mencionar. Y por lo tanto, en esas circunstancias, para unos sí es válida, para otros no tanto. No, más bien no lo es. ¿Por qué? Porque pueden asistir al templo y deben de hacerlo para recibir la Eucaristía sacramentalmente, para confesarse una vez al mes, etc. Pero recuerden, hay atenuantes. Hay atenuantes para no asistir a misa para ciertas personas.
Pero y entonces, ¿por qué será que todos los sacerdotes que ponían sus misas durante el COVID en internet, lo siguen haciendo? O sea, Claro, porque acabo de como que decir, te motivan a seguirla oyendo por claro, porque internet. acabo de decir que Por eso, pero con un sacerdote o X, un grupito, podrían sustituir a esa gente yo enferma. lo entiendo, yo entiendo eso, pero ¿sabes qué, Silvia? Mucha gente está acostumbrada a escucharla con un determinado sacerdote y le encanta escucharla con ese sacerdote y tiene la dificultad para recibirla presencialmente y la prefiere 1000 veces escucharla con ese sacerdote, como nos pasa a nosotros, por ejemplo, y perfectamente la podemos escucharla con ese sacerdote y no con los demás. Y por lo tanto, las misas se siguen celebrando para todas las personas que tienen esas dificultades y con todos los sacerdotes que siguen celebrando la misa por internet, porque al final de cuentas hay fieles que son adictos a ese sacerdote para disfrutar la misa con él y solamente con él. Ok, gracias. A ti. Doctor, Pablito, por favor, Luz. eso de disfrutar la misa exclusivamente con un sacerdote, pues no se prestaría que nada más yo quiero tomar la misa con ese sacerdote y no con otro, pues como que eso no cabe mucho, ¿no? No es no es Yo igual entiendo, con un sacerdote que otro. yo entiendo, pero toma en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros escuchamos la misa con un determinado sacerdote y ese sacerdote nos produce un fervor, un amor, una devoción especial que nos ayuda a amar más la Eucaristía, sin duda alguna, es muchísimo mejor escucharla con él que escuchar con otros 10 o 20 sacerdotes que no nos producen esos efectos. Por ejemplo, nosotros cuando escuchamos la misa con determinada orden religiosa que les he recomendado mucho en Sudamérica, ¿verdad? Que son extraordinarios para celebrarla. Caramba, quedamos sumamente impactados, ¿verdad? Y también con otros sacerdotes. Por ejemplo, a nosotros nos encanta escuchar la misa con un sacerdote que la celebra en Europa. Y verdaderamente quedamos sumamente emocionados por sus palabras, que siempre son sensacionales. O sea, se ve que es una persona preparadísima y caramba, cuando escuchamos la misa con otros, no nos deja una huella tan especial. No por eso no deja de ser válida, ¿eh, Luz? Son válidas todas, todas. Aún la que escuchamos con el padre Bala. Por cierto, era un sacerdote que le llamaban el padre Bala porque la misa con él duraba 15 minutos. Verídica, ¿eh? Pues era válida, porque a pesar de que la celebraba con esa celeridad, no importa, era válida. ¿Por qué? Porque le estaba celebrando un sacerdote. Y con eso cumplí con el precepto de escuchar misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Así que son válidas todas ellas, pero obviamente los efectos que cada una de ellas produce en nosotros por el sacerdote son muy, pero muy diferentes. Y es ahí donde uno sabe aquilatar lo que nos deja cada misa y sabemos que esto nos va a dejar más para nuestra vida espiritual y por lo tanto la sabemos apreciar mejor. Pero todas son válidas, Luz. Gracias, doctor. A ti, Luz. Preguntas, por favor. Y por ejemplo, cuando a un sacerdote no se le entiende por el sistema de sonido o porque habla muy quedito o tiene acento, no sé, ahí también sería válida. Totalmente válida. Como la del padre Bala, que mencionábamos hace rato, que se la aventaba en 15 minutos. Y de verdad que lo contábamos en tiempo, ¿eh? Caramba, era una misa sumamente rapidísima y pasaba todo lo que tú mencionaste hace rato. Y obviamente lo que nos dejaba ese sacerdote a comparación de las misas que he mencionado
que hacen otros sacerdotes que son sumamente espirituales son enormemente diferentes, pero sin embargo todas ellas válidas. Todas ellas cumplen con el precepto. A pesar de que una no nos dejó más que la experiencia de haberlo escuchado y y se fue y terminó, pero otro fue maravilloso escucharlo y todos los amigos que lo escuchamos siempre nos impacta. Y eso nos pasa a nosotros, ¿eh? Créanmelo, ¿eh? Tenemos sacerdotes que hemos encontrado en diferentes partes del mundo que, wow, decimos, es que este sacerdote siempre nos deja algo. Invariablemente, porque se ve que las prepara, pero con lujo de detalle. Y eso es algo exquisito. Vicky, qué gusto de verte. Hola. ¿Preguntas, Vicky? Una pregunta. ¿Ya la arquidiócesis dijo que tiene que ser presencial? Así es. ¿Ya la mandó? Pero recuerda, Vicky, lo que acabo de decir con la pregunta de Silvia. Una persona que tiene algún riesgo de salud, por ejemplo, que está con alguna cuestión anémica, que está con alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, que en un momento dado lo pone en riesgo más fácilmente de ser contagiado por el COVID por otra persona que está asistiendo a la misa, en la que se está recuperando del COVID y asistió a la misa, pero tosió junto a ti, etcétera, 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 etcétera. O sea, personas con riesgo están totalmente disculpadas de escuchar la misa presencial. Y por lo tanto la pueden seguir escuchando por internet válidamente. Y se cumple con el precepto. Es que yo nada más lo vi en un mensaje que mandaron, pero de Puebla. Así es. Pero de aquí del obispo. Así es, ya todos han señalado, todos los obispos han señalado que ya se debe de escuchar presencialmente con las excepciones que acabo de mencionar. Para todos, ¿eh? En todas partes en el mundo. O sea, toda persona que presente ese riesgo que acabo de mencionar está perfectamente exenta y cumple con el precepto escuchándola por internet. Por eso, Vicky, como hace rato decía alguien, todavía escuchamos todas las celebraciones de todos los sacerdotes por internet. Por eso, por ellos. Y también bueno, retomando lo que decían de los niños para que vayan a la iglesia, o sea, yo con los nietos, o sea, sobre todo el niño, empezaba que no, que le daba flojera y que no sé qué tanto, ¿no? Pero lo llevé un día, ¿no? Bueno, 2 veces a rezar el rosario frente al hospital del aborto. Les dije que me acompañaran y les impresionó mucho eso. Y después, como ya no pudimos ir, sino lo rezamos aquí, como que eso ayudó. Y aparte, pues he tenido, ya ves que conocemos al Padre Ángel, entonces lo invité a comer. Y el niño aprovechó para hacerle muchas preguntas. Y entonces ahora va contento porque está el Padre Ángel. Correcto. Como ves, hay muchas motivaciones, Vicky, que son útiles para que aprecien más los sacramentos. Y no hay que descartarlas. Por ejemplo, tú dijiste ahorita una muy bonita, la de invitar al sacerdote a la casa, para que se acerquen a escuchar las preguntas y respuestas de un sacerdote. Eso es algo muy bonito y muy importante, ¿eh? ¿Y por qué no invitar al sacerdote un día a ir al parque, invitar al sacerdote al cine? O sea, porque los sacerdotes son las personas más solas y olvidadas de nuestra sociedad y especialmente de nuestra Grey católica. Y eso no se vale. De ninguna manera se vale. ¿Por qué? Porque recuerden que ese sacerdote dejó una familia por tener 100. Así se lo prometió Jesús, ¿eh? El que deje una padre y una madre tendrá 100. 100 por uno. Y por lo tanto tenemos que cumplir con esa responsabilidad nosotros. Y también como tú sabes dijiste algo, también, perdón. El que al comer bendecimos antes la comida,
eso les ha ayudado a los niños, porque les decimos cuando están ellos, ahora tú haz la oración, ahora tú haz la oración. Y ese día que vino el Padre Ángel, o sea, dice, a ver, que lo hagan los niños. Él no sabía que ya lo hacemos. Y entonces le dio mucho gusto al Padre Ángel cómo se desenvuelven y cómo piden y dan gracias. Y Excelente. entonces los felicito Así los es. felicito y los niños pues se sintieron más Motivados, contentos porque los más felicito. motivados. Sí, Y además, ¿sabes qué? Ese ejemplo que nos pusiste, Vicky, también precioso, cuando los pones frente a un sitio donde se hacen abortos. Y entonces ellos están conscientes de que esas oraciones van a servir para que las mujeres que van a asistir a ese lugar se arrepientan. Y por lo tanto, ellos van a tener más dificultad para asistir a uno de esos sitios cuando se encuentren con la motivación para abortar. Porque dicen, no, si yo he asistido a esos lugares para que no aborten, ¿por qué voy a ser yo una de esas personas? Y desde ahorita sé que mis oraciones van a servir para que un niño menos muera. Así que todas esas son motivaciones que yo les he dicho hace rato, por favor, búsquenlas. Sin duda alguna las habrá muchas. sí, sí, y bueno, eso lo hice, bueno, ellos pues estaban más chicos y les tuve que explicar qué es un aborto, sí, porque también les tuve que explicar un poquito de acuerdo a su edad, Claro, ¿verdad? pero además el hecho de que se los expliques, perdón, les ayuda a comprender más el crimen nefasto, porque no tiene nombre, tomando en cuenta que se está cometiendo un asesinato con alevosía, premeditación y ventaja. O sea, con todas las agravantes. Y por mucho que me estén autorizando en el gobierno de la Ciudad de México por las leyes a permitirlo hacer, de ninguna manera puedo estar justificado ante Dios por todas las agravantes que acabo de mencionar. Un asesinato a una persona no se puede justificar de ninguna manera por su edad, ni porque yo sea más fuerte, ni porque yo tenga las armas, ni porque él esté débil y sin ellas. Así que todo eso lo comprenden y máximo cuando, como dices tú, se lo estoy explicando a su nivel. Sí, Así que gracias. comprendan, hay muchos recursos para motivar a las personas y créanme, todo esto que hemos mencionado no son los últimos y no son los únicos, hay muchísimos más. Y Gracias. perdón por no haber participado en el momento, pero tengo un perrito que no me deja, que quiere que esté jugando. No te preocupes. Entonces, No te preocupes. no me deja hablar, no me deja No te hablar. preocupes. No te preocupes. Además, los cristianos amamos a nuestros animales. Acuérdate que lo mencionamos ahorita en el libro de Proverbios. O sea, el que es justo no solamente lo es bueno con los seres humanos, también con los seres mudos. Me refiero a los animalitos que no saben hablar, pero saben ladrar de otras cosas y hacer otros ruidos. Gracias, Vicky, por tu pregunta. Gracias. Oye, Mario, una pregunta. Sigue, perdón. Vicky, sigue, Vicky. No, nada más. Luego no puedo participar porque en ese momento me han llegado visitas o tengo una hermana que sí, ya le dije que no me hable en este momento y siempre me habla. Y como quiere que la escuche, pues la escucho. Y gracias a Pablito que nos hace favor, que es de mandarlos, yo los escucho y hasta me ayuda más para hacer la reflexión. Excelente. Y también quiero dar las gracias a Pablito. Excelente. O sea, si ven que le pongo, hay un like, es el mío. Excelente, excelente, Vicky, nos encanta. Y además, en la misma medida, compártelos con los demás porque algo podrá dejarles a otras personas que, aunque no los escuchen presencialmente, o sea, me refiero en el momento de hacerlo en vivo, finalmente escuchándolo grabadamente les dejará algo, te aseguro. Gracias, sí, sí. A ti, Vicky. Silvia. Ajá, yo no te veo, pero bueno. Oye, en México todavía no está prohibido ir a rezar, como dice Vicky, frente a los abortorios. Exacto. Porque hay muchos países que sí. Exacto. ¿Sí? ¿Todavía no Correcto. está prohibido? No está.
Ah, ok. En México no está prohibido, pero en Europa ya hay países donde te meten a la cárcel por rezar frente a un sitio abortorio. Exacto. Gracias. Es en serio, ¿eh? Alguien pensará, oye, no puede ser. Sí, si tú te pones a rezar en un lugar donde se practican abortos, hay países europeos que ya te meten a la cárcel. Sí, en Europa acaban de condenar a una señora, no me acuerdo de qué país, pero ya mayor, y la condenaron a no sé cuánto de cárcel por haber ido a rezar a un abortorio. Así es. En nuestro país todavía no, ¿eh? Ah, ok. Pero sí No, cierto. pero aquí el del el abortorio, sí, cada rato manda a la patrulla. Sí. Pero lo bueno es que nada más nos ven y no nos dicen nada, pero cada rato llegan las patrullas. Así es. Al final de cuentas, las patrullas no hacen más que hacer presencia, pero finalmente todavía no lo prohíben. Pero hay países, Intimidar. pero ya van para eso, ¿eh? O sea, la tendencia es que en el mundo se llegue a que en un momento dado se prohíba cualquier acto que se haga contra la práctica del aborto, incluyendo la oración, y se considera un delito. Esa es la tendencia. Con eso ustedes comprenderán a dónde va nuestro mundo, a qué grado de criminalidad. O sea, quieren que seamos copartícipes, responsables, cómplices de un crimen y que nos quedemos callados. Eso es lo que quieren. Pues ve Sí, la tontería que pusieron ay, Dios mío, no me acuerdo dónde, pero de que ahora las mujeres en ese país, no me acuerdo, ya no se van a llamar mujeres, sino ahora van a ser menstruantes en lugar de mujeres para no lastimar a toda A los esa... homosexuales Exactamente. que son transgéneros y que también ya quieren ser mujeres, pero al final de cuentas, como ellos no menstruan, entonces para diferenciarlas de las otras, hay que llamarles a estas últimas menstruantes, porque ellas no menstruan. O sea, vean la aberración. Acuérdense de lo que leímos en Proverbios, ¿eh? Que una sociedad entre más pecado se vuelve más degradante y llama más a la violencia. De hecho, lo que estamos viendo ahorita de la guerra entre Ucrania y Rusia no es más que por los pecados del mundo. Comprenderán, por lo tanto, la necesidad de hacer más oración, de hacer más sacrificios, de ganar más indulgencias para que Dios nos siga perdonando. ¿Por qué? Porque el riesgo de que nos encontremos frente a una guerra mundial es enormemente grande. Putin acaba de dar la orden de poner varias divisiones frente a la frontera de Finlandia y de Suecia. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa? ¿Y todo por qué? Porque Finlandia y Suecia solicitaron a la OTAN que pertenecieran ellos también, para que Putin no se metiera a esos países. Y obviamente con estas acciones de Putin nos estamos preocupando enormemente. Por eso es importantísimo estar conscientes de las informaciones, de las noticias, para saber en dónde rezar más y por qué rezar más. Por lo tanto, los que rezan sin frecuentar los sacramentos, en fin, leer la palabra de Dios, leer la vida de los santos, leer las revelaciones privadas como lo ha hecho Gerardo, etcétera. Esas son las últimas, pero también son buenas, muy buenas. Gracias a todos por preguntar. Pablo, ¿tienes alguna más? No, en el chat ya no hay ninguna, Mario. Perfecto. Gracias a todos por preguntar. Terminamos a las 9. Recuerden, el próximo sábado tenemos a Renecito que nos va a dar un tema. Y recuerden que todos podemos y debemos de participar. Habrá modificaciones en el círculo. Ya les iremos platicando de cómo se irán dando estas. Por lo pronto tenemos este sábado que sigue otro tema diferente por René. Nos vemos también el siguiente. Yo voy a dar después el tema. Y recuerden que tenemos una celebración el 19 de junio. El 19 de junio es el Día del Padre.
Y nosotros celebramos también al Padre Eterno y le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Así que en esa celebración a las 12 del día, creo que es 12:30, ¿no? O 12, René. Pablo, ¿no te acuerdas? Creo que era a las 12:30, pero en fin, ya iremos dando puntualización de la información porque esa celebración se da en internet para los que no puedan asistir. Y va a ser en la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, donde, por cierto, el sacerdote da la Eucaristía. Fíjense, esto es importante, ¿eh? Lupita, Vicky, en esa iglesia que tienen muy cerquita de ahí donde viven ustedes, está en 5 de febrero y Garrido, ese sacerdote da la Eucaristía a todos los que la quieran recibir en la boca o en la mano, sin distinguir, sin decirles que no se puede o si se puede, lo que tú quieras, en la boca o en la mano. En fin, ahí vamos a tener nuestra celebración del Círculo Bíblico el 19 de junio, ya les iremos precisando la hora exacta. Y por lo pronto, gracias a todos por venir y gracias por sus maravillosas preguntas, cada vez más profundas, cada vez más intelectuales. Nos encantan sus preguntas y les aseguro, pero les superaseguro que cada vez que asisten al Círculo Bíblico, ustedes están más capacitados a despejar las dudas de los demás. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Sigan pidiendo por la paz, por favor. Gracias, hasta Mario. luego. Buenas noches. Adiós a todos. Adiós. Gracias, Vicky, qué doctor. gusto Buenas verte. noches. Gracias a Gracias, todos. Silvita. Bye. Gracias. Bye.